Listo. Buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan, tanto presencialmente aquí en Santiago de Chile como a través de nuestras redes sociales en donde estamos transmitiendo en vivo este evento. Este es el segundo día del cuarto Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible y vamos a iniciarlo con una discusión que es muy actual en toda la región y que parece ser actual desde hace muchos años. Este panel es sobre la reforma al sector de seguridad y sobre el debate político y teórico que se da alrededor de este tema. Nos acompañan 4 personas que conocen mucho la región y el tema de discusión hoy. Voy a presentarlas brevemente y luego iniciamos con la discusión. Por una parte está Arlene Tigner, profesora de la Universidad del Rosario en Colombia, doctora en estudios internacionales y con maestría también en estudios latinoamericanos. Ha trabajado muchísimo en temas de sociología del conocimiento y también de la evolución de la disciplina de las relaciones internacionales digamos, en el sur global. También conoce mucho los temas de seguridad, de reforma del sector de seguridad, pero también las dinámicas de seguridad que son muy características en Colombia. También nos acompaña Mónica Hirst, profesora visitante en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil y de la Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad Torquato Di Tella en la Argentina. Historiadora con un doctorado en estudios estratégicos, ha sido profesora visitante en universidades internacionales, consultora y especialista en temas de política exterior brasilera, cooperación internacional y seguridad regional. La doctora Lilian Bovea, también directora académica de la Plataforma Centroamericana y Caribe para la Seguridad Ciudadana, es doctora en Sociología de la Universidad de Utrecht y profesora de la Universidad de Bentley en Massachusetts. Sus áreas de especialización incluyen el crimen organizado, el narcotráfico, la seguridad y la defensa y la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Y finalmente Adam Isaacson de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA, en donde trabaja desde 2010 en temas de seguridad latinoamericanos y caribeños. En WOLA tiene un programa de veeduría de defensa que monitorea las tendencias de seguridad y de cooperación militar de los Estados Unidos en las Américas. Ha trabajado mucho sobre Colombia, pero también más y más sobre la región en general. Y bueno, es un panel realmente de lujo para discutir un tema que es muy central en las preocupaciones de seguridad en nuestra región. Para que la discusión pueda ser fluida, les voy a pedir a los panelistas que por favor hablen máximo 4 minutos. Voy a poner un reloj en cada intervención, eso nos permite hacer varias rondas, nos permite también tener preguntas del público, que no siempre es fácil en estos contextos híbridos. Pero bueno, iniciando la discusión y un poco retomando la conversación de ayer, una de las cosas que se mencionaba ayer es que América Latina es la región más violenta del mundo y que además en los últimos años ha habido un incremento alarmante en los índices de violencia en algunos países de la región que se consideraban seguros. Parece que ninguna de las políticas que se instalan, ni las de mano dura, ni las que quieren ser más progresistas, tiene un resultado estructural en los niveles de violencia. Por ejemplo, Uruguay, uno de los países que se consideraba muy seguro en la región, ha tenido un incremento del 39% en la tasa de homicidios en el último año. Costa Rica, otro de los países que se consideraba muy seguro, ya tiene una tasa de homicidio que supera los 10 por cada 100.000 habitantes al año. Y estos, digamos, son los ejemplos de los países que están bien. Los niveles de violencia en Centroamérica son muy graves. Colombia ha tenido mejoras pero con respecto a su historia, pero si lo comparas con los niveles de violencia de todas maneras de otros países con niveles similares de desarrollo en otras regiones, las tasas son
absolutamente inaceptables, si se quiere. Y en esa discusión, en general, la respuesta de política pública siempre es, o ha sido en la región, darle más funciones de seguridad pública a las fuerzas militares, darle más autonomía al sector de seguridad. Y en esa línea, haciendo una pregunta de abogado del diablo y pensando que estas dinámicas de militarización y de dar más, digamos, funciones o más funciones a las fuerzas militares o más capacidades de fuerza a las policías parece ser una tendencia global. Yo quisiera iniciar con una pregunta que es un poco pues, de abogado del diablo, y es si todavía tiene sentido esta discusión sobre la división que en teoría debe haber entre las funciones de la policía y las funciones de los militares. ¿Cuál es el sentido y la relevancia de mantener esa discusión hoy en día en la región, teniendo en cuenta tanto las tasas de inseguridad y violencia como la respuesta de política pública que parece no tener en cuenta la discusión de doctrina y conceptual que se da sobre estos temas? Y para un poco integrar a las personas que no pudieron acompañarnos aquí presencialmente, quisiera darle la palabra primero a Mónica. Mónica, tienes 4 minutos. Te levanto la mano cuando hayan pasado los 4 minutos, por favor. Adelante. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación de estar acá hoy. Voy a tratar de mantener el tiempo. Catalina, te pido que me avises al minuto 3 y medio para que yo pueda redondear si es que me estaré pasando. Bueno, es un gusto estar acá en este panel con amigos y amigas y compañeros de trabajo también. Lilian y yo estamos en este momento, integramos un grupo que justamente está lidiando con estos temas y hacen que vamos también de alguna manera estar reflexionando acá lo que venimos pensando y trabajando junto con Pedro Vilas Boas de Brasil. Bueno, es un tema abierto, es un tema de una enorme complejidad, es un tema de enorme gravedad. Gravedad porque, perdón, es un tema que afecta frontalmente, como otros, la calidad de nuestras vidas democráticas en la región. Entonces, digamos, acá no se trata simplemente de un tema conceptual, de una solución institucional o de la búsqueda de explicaciones que nos dejen tranquilos desde el punto de vista académicos, intelectuales, de que entendemos lo que está pasando y por lo tanto lo que hay que hacer es monitorar, seguir con los observatorios, trabajar, digamos, a partir de perspectivas analíticas, innovadoras, etc. Acá yo creo que lo que se plantea es una problemática que va llegando a niveles, en fin, nunca se sabe cuál será el nivel máximo, pero sabemos que nunca tuvimos una realidad donde la violencia en la región tenga los niveles de punto de vista indicadores cuantitativos y cualitativos. Y acá, digamos, tal vez sea un primer punto, que es de que justamente una constatación que vamos teniendo en nuestras reflexiones como grupo es que hoy hay una agenda de producción de violencia que se mueve desde el punto de vista de su ampliación y desde el punto de vista de campos de actividad, campos, digamos, de cotidiano de las sociedades latinoamericanas, donde la violencia se instala y donde el código de convivencia pasa a incluir la violencia como parte de ello, ¿no? Y obviamente deteriora la convivencia intrasocial. Es un tema regional, ¿no? Ya que estamos acá trabajando con la región. Sí, es un tema regional,
pero no es un tema que pertenece a la agenda de nuestro regionalismo. ¿O qué quiero decir con esto? Es que, de hecho, lo que observamos es que hay países, ¿no? Y tú mismo lo dijiste, Catalina, hay países, problemas, y hay países que casi no están en el radar, ¿no? Mencionaste dos, que van llegando al radar o que el radar va llegando a ellos. Pero esto, digamos, no es... Y hay situaciones nacionales que, así de una manera medio irónica, vamos diciendo que merecen el Oscar, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la dramaticidad. Y esta dramaticidad tiene que ver también con este movimiento de la agenda, porque es una agenda que incluye hoy día problemáticas que no estaban. Les doy un ejemplo para que no quede tan abstracto. En Brasil, que es un país, digamos, que se merece varios Oscars acá, en este tema. Hoy día, el agronegocio, que es la fuente principal de la economía brasileña, es también un espacio de producción de violencia extrema y que, digamos, hace parte del cotidiano, no de todos, digamos, no de todas las áreas productivas de commodities agrícolas, pero de muchas de ellas, ¿no? Esto no existía como tal. Esto, digamos, es claramente una contaminación, un código de convivencia y obviamente de terror, de miedo, instalado en espacios sociales, obviamente donde la convivencia entre los que más tienen y los que menos tienen se ha agravado desde el punto de vista de las distancias, ¿no? Entonces, digamos, esto es un ejemplo, ¿no? Digamos, de una agenda que no estaba. La relación entre migración forzada y violencia. Esto también es una agenda que, digamos, cuando hemos tenido las grandes olas, las grandes hordas migratorias de los años 80, 90 de Colombia, esto era una huida de la violencia. Hoy día, la violencia que acompaña la migración centroamericana, la migración venezolana, ¿no? Mónica, Es, digamos, parte de la propia realidad migratoria. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay una agenda que se expandió y que se profundizó y que es una agenda que toca a la mayor parte de los países, pero que no tiene un enfoque político institucional único. Muchas gracias. gracias, Mónica. Tenemos la dificultad en esta cosa de lo híbrido que no, cuando tú estás hablando o cuando alguien virtualmente está hablando, no me pueden oír, porque si no estaría interrumpiéndose, estaría yo todo el tiempo interrumpiéndolas. Entonces, bueno, nada, yo trataré de hacerles señas, pero les agradezco si ustedes también pueden poner alguna relojito por ahí cerca. Lilian, quiero darte la palabra también de nuevo con esta idea después de la introducción que presentó Mónica, esta idea de qué sentido tiene la discusión, digamos, conceptual y académica sobre la división de las funciones en el sector de seguridad cuando la realidad es tan diferente. Adelante. Sí, gracias Catalina y muy buenos días. Gracias por invitarme a este panel y por permitirme compartir con queridísimos amigos y amigas, Aram, Arlene y otros de los que están ahí en presencia. Mira, yo creo que no basta reconocer que la región es la más violenta en contextos no bélicos, ¿no? También yo pienso que es fundamental entender la creciente diversificación y la mayor complejidad de las múltiples violencias que acosan las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Los gobiernos y sus burocracias y estrategas del sector de la seguridad necesitan entender las sinergias que surgen en el centro de esas agencias y agentes violentos
y la manera como ellas interactúan con otros fenómenos violentos más sistémicos. Un poco lo que se refería a Mónica antes que yo hablara, ¿no? Y yendo a tu punto tu pregunta, fundamentalmente, yo pienso que esa realidad hace aún más anacrónica la militarización de la seguridad pública. No solo por sus salidas cortoplacistas, sino también por la comprensión acotada del fenómeno violento, que lo reduce solamente a su dimensión criminógena. Y por supuesto que eso condiciona toda la identificación de estrategias, el uso de mecanismos más adecuados para su abordaje, qué actores participan, prácticamente condiciona todo un sistema de producción. O sea que, contrario a la idea predominante de que se está aprovechando un recurso disponible, su uso en realidad es ineficiente y costoso en términos financieros, en términos sociales y de respeto a la vida y a la integridad de los ciudadanos. El elemento más relevante de esta violencia que estamos viviendo y que sacude a la región en la última década y media es su orientación a los ciudadanos. Lo que, por cierto, es una tendencia también que se ve cada vez más en los escenarios de guerra y conflicto armado en otras regiones. Y el asunto es que cuando se convierte a los ciudadanos en el blanco principal de los ataques provenientes de actores violentos armados, primero se los cosifica para convertirlos luego en un sujeto de extorsión a los gobiernos y de chantaje a las poblaciones en los espacios que controlan a sangre y fuego. Eso pasa en Haití, donde tan solo en el mes de abril de este año aumentó en 250% el número de secuestros protagonizados por las pandillas criminales, ¿no? Y esas mismas fuerzas hoy, en el día de hoy, controlan a un país pauperizado, ¿no? Usando una violencia anárquica que en los últimos años ha cobrado centenares de vidas, ¿no? Pero Haití, uno podría decir, bueno, Haití es un outlier, pero miremos a México, donde se juegan otras agendas y otras violencias también. El asesinato de 9 periodistas en el primer trimestre de este año no tiene nada de casual, ¿no? Es una violencia que está dirigida a cercenar la denuncia, a destruir la evidencia de los déficits y vacíos de gobernanza y de lo que yo denomino también en otro momento estadotropismo criminógeno, que es la orientación de la criminalidad compleja hacia el Estado como reordenador de la violencia y la criminalidad. Entonces, las respuestas de las élites políticas y gobernantes de la región ante esa violencia prismática, ¿no?, tampoco se ha dejado al azar. Prácticamente en todos los casos se ha optado por un tutelaje bifurcado o por una sinergia simbiótica para cualificar ese Frankenstein de la seguridad que han contribuido ellos mismos a crear. Mitad policía, mitad ejército, con un ideario de presunta vocación civil, pero entonces camuflajeado con doctrinas, etos, mandatos y operatividad. Y para cerrar, ¿a quién va dirigido ese discurso funcional? Ese discurso ficcional. A incrédulos y desesperados ciudadanos, a actores oportunistas y públicos privados, formales e informales. Yo creo que vamos a volver un poco a esa cuestión más tarde. Muchas gracias, Lilian. La discusión sobre Haití pues está a la orden del día, a pesar de que en el proyecto no hemos profundizado mucho en ese tema, pero es un ejemplo muy claro como de una situación en donde este análisis es muy fundamental. Voy a seguir entonces aquí, voy a darle la palabra a Arlene para hacer para sus apreciaciones sobre la relevancia de esta discusión. Arlene, tienes 4 minutos. Sí, creo que voy a ser aún más breve. Quería hacer 2 puntos, básicamente, retomando de la discusión donde dejamos ayer. La pregunta tiene que ver de nuevo con la relevancia o no de seguir hablando de la división del trabajo entre militares y policías. Y quiero simplemente recordar lo que señalamos en el panel último de ayer. Se observa en toda la región
de América Latina, sino del mundo, tal vez en menor medida, lo que hemos llamado la militarización de la policía y la politización de los militares, lo cual de por sí ya establece una frontera borrosa, problemática entre las funciones idóneas de los dos cuerpos, que obviamente en su génesis pues tienen unos propósitos muy distintos. Yo creo que ese límite borroso también ha permitido la primacía de técnicas de control, de dominación y de sometimiento en las estrategias de policías, sobre todo, por encima de lo que podríamos llamar otro tipo de mecanismos como desescalamiento, diálogo, ¿no? Intervención constructiva en los conflictos. Y todo esto ha conllevado a una hostilidad palpable frente a la institución policial, sobre todo. Terminamos también ayer señalando que paradójicamente o no, la institución militar dentro del Estado en América Latina, sino del mundo, goza de una reputación alta, muy alta en comparación con otras instituciones del Estado y mucho más alta en relación con la policía. Y podríamos decir que una de las razones por las cuales esto es así es el tipo de técnicas y formas de relacionamiento con las comunidades que adoptan las policías. Simplemente para señalar uno, pues hemos observado en el contexto de protesta social creciente en nuestra región el uso desproporcional de la fuerza a la hora de tratar la protesta social y los manifestantes, ¿no? Y creo que esto lleva al segundo punto que quiero hacer, y es que estos límites borrosos entre las funciones militares y las funciones policiales también se podrían leer como un límite borroso entre lo civil y lo militar, sobre lo cual he tratado de comenzar a pensar, pero no lo suficiente. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente: en un contexto de militarismo pronunciado, y hemos descrito el militarismo, yo al menos, como una ideología. Ruth lo ha descrito ayer, pues como básicamente un paquete de ideas acerca de lo militar que va calando en los imaginarios cotidianos, incluso de las sociedades. En este contexto, podríamos decir que los dos son codependientes y se coproducen, es decir, lo civil y lo militar tienen en contextos como los nuestros una interdependencia muy estrecha, que creo que antes de comenzar a hablar de la necesaria separación de funciones policiales y militares hay que entender en su codependencia, porque con simplemente separar las funciones y hacer una división distinta del trabajo policial y militar, no vamos a atender lo que para mí está en el fondo de esto, que es una ideología que ha ido permeando las visiones de mundo que tienen las sociedades de América Latina, sino del mundo, en la cual pues no, las funciones castrenses y las formas de actuar castrenses van volviéndose normal en lugar de ser algo excepcional. Sí, veo. Muchas gracias, Arlene. Es cierto que por lo menos en los contextos que yo más conozco, ante todo Colombia, esta interrelación y esta dinámica que describes me parece que describe muy bien lo que se vive en Colombia. Adam, tú tienes, además de la perspectiva sobre América Latina, también hay la discusión que ha ocurrido en Estados Unidos después de estas situaciones también de violencia policial, una discusión que creo yo que es muy compleja, y estos llamados a casi desmantelar la policía. En Estados Unidos, desde mi profundo desconocimiento, existe una más clara separación teóricamente de funciones, pero eso no impide que la policía use estos repertorios como método preferente, estos repertorios a los que Arlene hacía referencia. Entonces sería interesante también que nos cuentes un poco cómo se ve la discusión en Estados Unidos, dado que teóricamente allá la separación entre unos y otros son mucho más clara. Adelante.
Bueno, yo había preparado otra cosa, pero está bien. En Estados Unidos creo que, bueno, la discusión es más sobre la militarización de la policía que la politización de los militares, como se encuentra en Estados Unidos. Aunque sí, hay despliegues militares, por ejemplo, en la frontera con México, donde más y más se están dando capacidades o papeles de policía en la frontera. Y en Estados Unidos realmente, bueno, es una tradición que viene de los años después de la Guerra Civil de los años 1860, la ley Posse Comitatus, que dice que aparte de temas de emergencia no se pueden utilizar a los militares como policía, darles capacidad de detener o de interrogar y todo eso. Pero eso sí, siempre es borroso y realmente son los mismos militares los que más cuidan el tema. Y creo que eso es algo que parece bastante el debate aquí en América Latina, donde los que están jalando los militares a las calles son los civiles, los líderes civiles democráticos más que nada, quienes están diciendo, vénganse a las calles. Y eso debe, y ahí voy, a que en nuestro país y en América Latina, nosotros tal vez sabemos, como intelectuales, qué es la diferencia entre una fuerza armada y una policía, pero nuestros tomadores de decisiones no tanto. El hecho de que un ejército existe para derrotar, disuadir a un enemigo en combate con el máximo uso de la violencia, y una policía existe para proteger y servir a una población con un mínimo de violencia. Esas son fuerzas bastante distintas y no podemos perder eso. Pero sí, en muchos casos, incluso a veces en Estados Unidos, las Fuerzas Armadas son la única fuerza que tiene como capacidad de reacción aumentada, surge capacity en inglés, que hay soldados ahí listos, sentados esperando ser llamados. No hay policías listos esperando ser llamados. No hay doctores o maestros esperando. No tienen surge capacity. Solo los militares tienen esa capacidad. Y ahí está el dilema en todo el país. Los líderes civiles siempre van a tener la tentación de enviar a los militares a las calles para luchar contra la delincuencia. ¿Qué pasa? Cuando hay espacios no gobernados, cuando hay impunidad muy alta y cuando hay un sector de seguridad muy desbalanceada o desequilibrada. Y podemos hablar de esas cosas más adelante. Pero acabar con impunidad y construir todo un sector de seguridad y llenar espacios no gobernados, eso es una tarea de una generación entera. No se puede hablar de eso. Y mientras tanto, la tentación de recurrir a temas cortoplacistas como estrategias de mano dura o negociaciones con el crimen organizado, solo castigando a los más violentos, por ejemplo, eso siempre va a ser latente. Y, bueno, parte de la mano dura es enviar a los militares a la calle. Bueno, si está haciendo eso mientras hay un plan creíble, con muchos recursos, para eventualmente crear las capacidades civiles que no existen, ok, bueno, como bola nos vamos a quejar, pero entendemos que hay un plan y van en ese sentido. Pero en pocos países ahora veo un plan, incluso en el nuestro, en la frontera, por ejemplo. Y sigue, bueno, ¿y qué pasa si no hay un plan? Y termino con eso. Si no hay un plan y ese papel militar en las calles llega a ser casi permanente, no veo como una vuelta a los años 60, 70 de los golpes militares ni nada de eso. Creo que ustedes tampoco. Pero veo sí una proliferación de, digamos, democracias tutelarias, donde los civiles están en una correa muy corta y los militares tienen capacidad de negar o vetar muchas decisiones. Ahí dejo. Muchas gracias. Creo que sí, uno de los temas grandes de la discusión es, al menos en las últimas discusiones en las que yo he estado sobre estos temas, es esa capacidad de veto que tienen por el poder y la autonomía también que manejan las fuerzas. Y bueno, teniendo en cuenta toda esta discusión y un poco lo que Adam decía de lo distintas que son la naturaleza de la institución militar y la institución policial, y la idea de la claridad y la experiencia que tenemos de cómo poner a militares en tareas de seguridad pública
tiene unos riesgos altísimos en términos de violaciones de derechos humanos y de coartamiento de la garantía de las libertades civiles. ¿Qué se necesitaría entonces, soñando, digamos, para fortalecer a las policías de la región y lograr, no solamente fortalecerlas, más bien quizá la palabra es más bien lograr que recuperen, entendiendo que esto va a ser un proceso muy largo, que recuperen legitimidad frente a los ojos de la ciudadanía y que realmente tengan capacidad suficiente para cumplir sus funciones? Para darle un poco para no hacer siempre el mismo orden, quisiera empezar por Lilian. Lilian, adelante, 4 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, pienso que ese es otro desafío que encara el liderazgo civil y político y también administrativo regional. Y dado que las funciones policiales han sido secuestradas y distorsionadas, transformándolas muchas veces en entelequias subordinadas al fuero militar y alejadas del escrutinio público, pienso que los cuerpos policiales en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños están impregnados por el uso abusivo y extralegal de la fuerza. Y eso tiene que ver con el dominio y con la sujeción del ethos militarista. Es lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Para decirlo de otra manera, en la última década y media, yo pienso que han ocurrido dos tendencias paralelas, ¿no? Por un lado, casi todos los gobiernos de la región han asumido y públicamente han respaldado algún tipo de reforma de sus instituciones policiales, ¿no? Y tanto es así que no es raro oír en los discursos electorales promesas de modernización, de reforma, de transformación de los cuerpos policiales, como muestra del nivel de compromiso que esos gobiernos o los parlamentos y la jerarquía policial misma presumiblemente asumen con relación a los cambios. Y eso ha llegado a ser un lugar común en Colombia, en Honduras, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica. Y de hecho, el aparente dominio de esos saberes también se ha convertido en materia de transferencia y difusión sur-sur. O sea, cada vez más, por ejemplo, vemos a policías de Colombia que tienen, ¿no?, como un poco la bala la respuesta mágica y cómo la transfieren hacia otros países, República Dominicana, por poner un caso que es el que mejor conozco. Pero a pesar de esos avances, las reformas no han logrado aún resolver la cuestión de la legitimidad, que en parte tiene que ver con el profesionalismo, pero no menos con la cultura institucional que les precede, ¿no? Y es que por eso los procesos de depuración y reclutamiento de los cuerpos policiales deben ser consistentes en el tiempo y en el encuadre político. Entonces, en relación a otra parte de tu pregunta sobre la legitimidad policial, esta se construye a partir de la confianza y la cooperación ciudadana. Y tengo que decir que las dos se basan en criterios de eficiencia, de eficacia, de predictibilidad, de probidad y de justicia del servidor público, ¿no? Pero alcanzar esos indicadores no es algo que se llega de la noche a la mañana, como decía Aram. Sobre todo porque muchas veces esas iniciativas reformistas impulsadas por el liderazgo político y administrativo de cada país son socavadas por ese mismo liderazgo, ¿no?, frente a presiones que anteponen sus intereses de corto plazo a los beneficios colectivos de largo plazo. Entonces yo pienso que necesitamos entender mejor las inconsistencias, más que la resistencia a los cambios institucionales en el campo de la seguridad y desde la trayectoria de los liderazgos políticos. Así que transformar la institución y la agenda policial supone cambios orgánicos que articulen la investigación criminal en las políticas anticrimen y la planificación por objetivos estratégicos, la evaluación del desempeño que sea consistente con el propósito de crear y consolidar credibilidad institucional, ¿no? Y eso se traduce en ajustes en la estructura de la institución policial. En muchos países se está hablando de centralizar, descentralizar. Hay esquemas de centralización y descentralización y hay un experimento, una tendencia a experimentar con eso, ¿no?, en el mando de la administración. También implica una inversión de tecnologías y capital humano, un área donde
lo que hay mucho que decir sobre eso, ¿no? Y Estados Unidos tiene, digamos, algo que mostrar ahí. Pero todo eso indica que el peso de la prueba recae en los hombros de la policía y las autoridades competentes, más que en los de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la entrega eficiente del servicio, el apego del ejercicio policial a la justicia procesual, a las necesidades de los usuarios, al respeto de los derechos humanos y constitucionales de los individuos, especialmente los que están bajo custodia policial, son todos esos indicadores de gestión administrativa compatible con las expectativas democráticas. Y yo pienso que son el punto de lanza de entrada para empezar digamos, a direccionar los cambios en la dirección, en la línea correcta, ¿no? Me parece muy bueno que aquí se esté hablando también de Estados Unidos, porque yo creo que la experiencia estadounidense ha sido muy mistificada y en realidad también se refleja en América Latina. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, Lilian. Creo que es cierto que esa discusión sobre Estados Unidos es muy central también en esta región, y entonces voy a aprovechar para darle la palabra a Adam para hablarnos de esta cosa tan fácil que es como recuperar la legitimidad de las policías. Pues en Estados Unidos también enfrentamos eso, porque en Estados Unidos tenemos, bueno, más que 10,000 fuerzas de policía. Principalmente es el nivel municipal que importa más, y hay mucha variación entre como la policía de Miami y la policía de Seattle, pueden ser casi países distintos. Pues, ¿qué hay que arreglar en los lugares donde, bueno, hay grandes faltantes en las capacidades de policía? Bueno, en primer lugar, bueno, puede empezar con las viejas recomendaciones de siempre, de que se haga de la policía una carrera profesional, respetada, aumentar los requisitos de reclutamiento, mejorar la calidad de instrucción en las academias, mejorar los salarios, los beneficios, los estándares para ascensos, todo eso. Pero también hay funciones policiales que solo una fuerza civil realmente puede desempeñar con eficacia. Enviar a los soldados nunca va a llenar esos vacíos. Y bueno, y si los tratan de hacer, llegan a ser realmente super policías y una fuerza híbrida que pierde su carácter militar. Una cosa sería la vigilancia de los puntos calientes, hotspot policing en inglés, donde centrado en los datos se concentran las fuerzas en los lugares donde según los datos de tiempo real hay más crimen. Eso realmente compete a policías. Las tareas de policía de proximidad o community policing, policía comunitaria, eso tiene que ser ser parte de la comunidad y ganar la confianza de los habitantes de los barrios. Soldados nunca harían eso. La capacidad de respuesta rápida, es decir, ¿cuántos minutos tarda entre una llamada de auxilio y la llegada de los policías? ¿Existen centros de llamadas, call centers, otras medidas para garantizar que las llamadas de los ciudadanos tengan respuesta o no? Los militares no se ocupan de eso. El trabajo de investigación o de detective, pues la vasta mayoría de los delitos graves se cometen cuando no hay un agente del Estado presente. Pues si envían soldados a un barrio, están ahí como hombres de paja, ¿verdad? Espantacuervos. Realmente no saben cómo investigar si no están presentes. Solo el policía o alguien del Ministerio Público puede hacer ese trabajo de reunir evidencias de manera legal para encontrar a los autores de los delitos. Y eso a su vez requiere de manejo de tecnologías, laboratorios forenses, de ADN, de rastreo de armas de fuego, etc. A veces eso compete a fiscales y investigadores del sistema judicial, pero muchas veces a policías. También debe haber agentes y unidades especializadas en responder a la violencia sexual, la violencia de género, la violencia doméstica o delitos cometidos contra otros grupos vulnerables. Los soldados nunca harán eso. Hay la capacidad de construir casos muy complejos, de seguir flujos financieros, investigaciones que muchas veces llegan al mismo estado, y eso también compete solamente a policías. Y pues hay otros temas que no son policías, y termino ahí. Las iniciativas de prevención de la violencia a nivel comunitario.
como las mejores luces en los barrios o actividades para los niños. Eso ni siquiera los policías compete, pero dólar por dólar pueden ser más eficaces en reducir la violencia que las mismas tareas de policía. La reforma penitenciaria, la reforma de justicia, todo eso se necesita a la vez que se habla de policía. Ya. Muchas gracias, Adam. Yo soy una convencida de que el tema de fortalecer a las policías, si no se hace algo con respecto al sistema de justicia, y en América Latina eso es palpable, no vamos a ir a ninguna parte. Quiero darle la palabra ahora a Mónica para continuar la discusión sobre qué hacemos con el tema de la legitimidad. Adelante, Mónica, tienes 4 minutos. Bueno, yo creo que hasta ahora vamos bien en materia de intercambio de ideas y riqueza, digamos, de perspectivas. Y yo quería acá plantear algo sobre el cual todavía no hablamos, y que tiene que ver tal vez con lo que se dijo antes, pero también con lo que se está diciendo ahora. Hay una cuestión política propiamente dicha acá. O sea, hay un aspecto institucional, de reforma, que es un ayornamiento, es una, digamos, es poner eficacia y eficiencia, todo, y que, digamos, sigue criterios que pueden reproducirse, ¿no? O sea, hay un toolkit que puede acá, como Adam mencionó, que puede implementarse. Pero hay un contexto político en el cual esta violencia que está generando este agotamiento, ¿no? Esta llegada al límite de los instrumentos del cual se dispone, está, digamos, está produciendo. Hay un contexto político que plantea la violencia hoy día, pero otra vez, no se trata, digamos, también de una realidad única, homogénea. Y hay diferencias políticas ideológicas en lo que dice respecto al escenario político. El tema de la violencia política propiamente dicha, ¿no? Tendría, creo yo, que estar más identificada de lo que de hecho está. O sea, hay un proceso donde pareciera que civil es todo lo mismo. Entonces, el tema de las relaciones civil-militares es, digamos, es homogéneo desde el punto de vista de lo que es este civil. Lo que nos acerca, creo yo, hoy día a Estados Unidos en esta discusión es el contexto político, es la crisis democrática, es el tema de la institucionalidad de la democracia como justamente una opción que protege al ciudadano. Esto es lo que está en cuestión. Y hay, creo yo, preferencias, opciones, proyectos político-ideológicos diferenciados, donde la violencia aparece como un método en algunos casos y no en otros. Y esto yo creo que, digamos, yo no tengo la solución para nada, pero creo que no hacer caso omiso de la discusión política que viene acá dentro en este intercambio, no nos va a ayudar, porque de hecho, digamos, hay una opción de violencia asociada a opciones político-ideológicas que se ensambla con la producción de violencia que ya venía y que está relacionada obviamente a ausencia del Estado, a tipos de relaciones de delito, corrupción, todo lo que se conoce. Pero yo creo que hay que incluir acá una definición, una caracterización de lo que ocurre políticamente en nuestras democracias para entender y buscar las soluciones político-institucionales de reforma
de mejoras desde el punto de vista institucional, como se estaba mencionando hasta ahora. Muchas gracias, Mónica. Creo que esa es una discusión muy central. Voy a darle la palabra a Arlene de pronto para no solamente, si puedes también añadir como quizás una reacción a esta discusión sobre la cuestión política. Sí, de hecho era lo que tenía planeado hacer, porque no conozco la minucia de las reformas internas como algunos de mis colegas. Quería sumar a esto lo siguiente. Yo creo que Mónica pues plantea un punto importante sobre el contexto político que rodea cualquier discusión de reforma y roles de policía versus militares, etcétera. Y lo que quiero sumar a lo que ha planteado es que justamente cuando hablamos de reformas y de división de roles, creo que estamos hablando además de la institución o policial o militar como tal, sino del Estado en general, ¿no? De forma más amplia, y de las autoridades políticas civiles de las cuales hemos hablado. Y aquí creo que hay varios obstáculos a la hora de hablar de una reforma estructural de fondo, por ejemplo, de las policías, que quiero tratar de detallar. Primero, hemos venido hablando desde ayer de la subordinación con autonomía, es la expresión, Ruth, consistente un poco en el hecho de que las fuerzas aquí policiales también declaran su obediencia a la autoridad civil, pero actúan con gran autonomía. Y esto se suma precisamente a otro factor que hemos señalado y que mi amiga Ruth Yamint ha trabajado mucho con su expresión de militarismo nuevo en América Latina, y es la cesión de liderazgo de las autoridades civiles, que no cobija solo los militares, sino las policías también. Entonces, esto básicamente conlleva que las reformas que se hacen a la institución policial son reformas gestadas desde dentro, ¿no? Con un carácter mucho más técnico que político, y ahí creo que reivindico el planteamiento de Mónica, que también estamos hablando de lo político cuando hablamos de la reforma. Lo segundo es que, y esto autoras como Yanilda González lo ha trabajado en su libro sobre policías autoritarias, hay una ausencia de incentivos políticos también para combatir la corrupción y ejercer supervisión y control y exigir transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades políticas civiles, lo cual refuerza unas lógicas un poco perversas tanto al interior de la institución policial como en su interacción con las autoridades políticas civiles. Y esto pues además se suma a la falta de experticia civil en temas policiales. Aquí estamos varias personas, no yo, que conocen mucho sobre el tema, pero en general estamos hablando de sociedades y también de actores políticos, tanto del Ejecutivo como el Legislativo, que carecen de la experticia necesaria para entrar en una conversación de tú a tú con las instituciones policiales y militares a la hora de hablar y direccionar las reformas desde afuera, ¿no? Y simplemente para sumar una última idea que no se ha planteado, a mí me da la sensación de que la idea misma de seguridad ciudadana que está en boga en América Latina desde inicios de los 2000, debe ser sujeta a examen crítico, y básicamente con esto, y voy a cerrar, quiero sugerir que es el génesis mismo de la idea de seguridad ciudadana, que viene de una noción de seguridad democrática, no de Colombia, sino de América Latina, mucho más arraigada en la democracia y los derechos humanos. Poco a poco en el génesis y conversión en seguridad ciudadana, siento que ha ido dejando de lado lo que era la preocupación inicial de esta idea de seguridad, que era garantizar derechos
democráticos de los ciudadanos en contextos de transición política en América Latina. Y creo que en su operacionalización misma y su acogida por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo ha ido perdiendo poco a poco esa esencia que es necesario recuperar. No, está muy bien. Gracias, Arlene. Esa cuestión política era también, que es tan central, era como el centro también de la última ronda de preguntas que quería plantear y que tiene que ver con cómo logramos fortalecer, digamos, esa visión política civil y no solamente la visión, sino también a la gente que está a cargo, porque, digamos, esta discusión de lo político se da en un nivel en nuestros países que yo creo que está un poco desconectado de la cotidianidad de las tareas que deberían hacerse civilmente, de veeduría, control y direccionamiento también del sector de seguridad. Entonces, en esta ronda, bueno, empecemos por Adam esta vez. Por favor, Adam. Ok, bueno, cuando estamos pensando en, bueno, el título de este panel, el sector de seguridad, ¿de qué hablamos? Es que, bueno, creo que hay que concentrarse en tres cosas realmente. Primero, como mencioné, la persistencia de la impunidad. Estamos hablando de una región en que 3/4 partes de los crímenes violentos, por lo menos, nunca se resuelven. Y mientras agentes del Estado corruptos o abusivos enfrentan una muy baja probabilidad de verse castigados, y eso afecta toda la cultura de la organización, sea policiva o militar. También persisten enormes espacios no gobernados, dejados a la gobernanza criminal. También hay, bueno, un sector de la seguridad que sigue desequilibrado, con muchos componentes ausentes o colapsados. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de sector de seguridad? A mi definición, bueno, es que el sector de seguridad fracasa cuando se centra solamente en el componente que lleva uniforme, los militares, los policías, las agencias de inteligencia. Un sector de seguridad que garantiza la seguridad es algo mucho más amplio. Se puede pensar como en este sector como una serie de círculos concéntricos. Tal vez pongamos a los militares, la policía, la inteligencia en el centro de ese círculo, pero el siguiente nivel, el siguiente círculo es el sistema de justicia, que tiene que ser parte de todo el sector de seguridad. Tiene que haber alguien que investigue los delitos y que persigue y juzgue a los autores, y se necesita también un sistema penitenciario eficaz y la capacidad de castigar la corrupción y el abuso. En el siguiente círculo, dentro del poder ejecutivo, debe haber responsables políticos, civiles que entiendan la gestión y la doctrina de la defensa, la seguridad, que saben manejar recursos, cómo hacer planeación de defensa, evaluar amenazas. Casi 40 años después de las transiciones de dictaduras militares a la democracia, esta capacidad, ese cohorte de expertos en seguridad civil sigue siendo demasiado pequeña en casi todo el país, incluso el mío. Necesita también inspectores generales independientes que puedan investigar las irregularidades. En el próximo círculo hay otras ramas de gobierno. Se necesitan personas que puedan llevar a cabo investigaciones y veeduría. Eso incluye a las comisiones relevantes del Congreso, las Contralorías y otros. Y finalmente hay un círculo exterior. Vamos fuera del Estado. Se necesitan voces independientes, gente fuera del Estado que no tengan puestas sus anteojeras institucionales, ¿no? Expertos y activistas que tengan acceso a información distinta y que están fuera de cualquier cadena de mando. Organizaciones de sociedad civil, grupos de derechos humanos creíbles, una prensa libre, los think tanks y investigadores independientes. Nosotros en este salón somos parte del sector de seguridad y su reforma. O en lugar de círculos concéntricos, puede pensar tal vez en el sector de seguridad como un edificio con muchos pilares. Acabo de nombrar los pilares que yo creo que son los más importantes. Todos esos pilares deben fortalecerse, reforzarse de manera igual y balanceada. De lo contrario, el edificio se derrumba. Un sector de seguridad con tantos pilares fortalecidos
parece algo bastante utópico, especialmente en este momento de autoritarismos populistas que está creciendo en muchas partes del país. En Estados Unidos tampoco tenemos esos pilares balanceados, desde lejos no. El desafío es seguir avanzando en este sentido y evitar los retrocesos. Muchas gracias, Adam. Me gusta esta visión de los círculos concéntricos. Quiero darle la palabra a Mónica para continuar un poco con esta discusión. Y antes, un segundo, Mónica, creo que Lilian se salió. Lilian, ¿estás por ahí? No. Ok, perfecto. Mónica, adelante, solo quería verificar. Mónica, tienes 4 minutos. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la agenda de, en fin, las prescripciones, no hay nada a sumar a lo que puso Adam, tan orgánica y, en fin, y de una manera tan completa sobre la mesa, y yo la suscribo totalmente. Y bueno, y además ser parte, digamos, de un proceso de reflexión crítica sobre cómo avanzar me parece muy importante. Pero yo quiero insistir en algunos aspectos que, por mejor que sea la receta y por, digamos, la posibilidad de implementación de, pongamos, una 10ª parte o una 20ª parte de esta receta, los avances serán menores si uno no tiene en cuenta la propia realidad sobre la cual se está operando. Con esto no quiero decir de ninguna manera, no estoy haciendo ningún tipo de crítica a lo planteado, pero simplemente la necesidad de traer a estas posibles recetas a realidades que son cotidianamente productoras de lo que se está tratando de atacar. Insisto otra vez con la necesidad de la identificación de las fuentes políticas ideológicas que producen, que son productoras y que se aprovechan de un escenario, digamos, de avalancha de problemas de seguridad y de inseguridad, y de la securitización que se produce sobre las propias nociones de amenaza que vienen. Y obviamente en este cuadro el avance y las posibilidades, digamos, de penetración de percepciones políticas ideológicas de extrema derecha tienen hoy día en América Latina y en Estados Unidos una fuente permanente de irrigación sobre sectores de la sociedad, de toda la sociedad, desde el punto de vista de este tipo, digamos, de agenda. Punto 1. El punto 2 también relacionado a la realidad en que estamos. Como sabemos muy bien, nuestra región se ha depauperado, hay una situación de crisis social profundizada en el contexto de la pospandemia. Tenemos los indicadores que nos muestran esto muy claramente, ¿no? Y esto, digamos, como dijo Lilian en su momento, ¿no?, ha generado, desde el punto de vista, digamos, del seguimiento de las élites del capítulo civil-militar o civil-policial, whatever, digamos, una exacerbación de una tendencia a la criminalización de la pobreza. Y esto, digamos, es una situación que ha generado nuevos tipos de violencia en contextos de enorme vulnerabilidad social, ¿no? La porofobia hoy día está instalada como una fuente de violencia dentro de nuestras sociedades y que, por lo tanto, y con esto termino, la cuestión no es solamente una reforma institucional en el universo, en el territorio donde operan las fuerzas policiales. Hay una necesidad de trabajar el tema de la seguridad ciudadana, como se dijo, y como recuperar, digamos, no solamente conceptualmente, pero la propia idealización de esta posibilidad, como dijo Arlene, dentro de todos los campos de socialización de nuestras sociedades, empezando por la educación. Entonces, digamos, acá no es solamente del ámbito policial hacia la sociedad, es de la sociedad hacia
el ámbito policial y las instituciones policiales también. Aprender a esperar, tratar de identificar qué es la expectativa que la sociedad debe tener de la institución policial. Yo creo que esto es tan importante cuanto lo que las instituciones policiales ofrecen y de hecho imponen muchas veces a las sociedades latinoamericanas y de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Arlene, ¿quieres reaccionar, por favor? Solo quiero recalcar 3 puntos, 2 ya se señalaron, o uno al menos, otro no. El tema del último círculo concéntrico que Adam nos ha planteado a mí me parece fundamental, porque solemos hablar, cuando hablamos de las relaciones civiles militares, pensar lo civil en función de aquellos civiles que ocupan el Estado y no de aquellos actores civiles que están por fuera del Estado. Y creo que cuando pensamos en este tipo de reforma y la rendición de cuentas, el control civil, es absolutamente necesario imaginar procesos de construcción de capacidades, de los cuales hemos hablado desde hace bastantes años sin tener éxito en concretarlos, para que desde fuera del Estado se realice este tipo de actividad. Lo segundo, que tal vez no se ha señalado, es que todos estos procesos de reforma interna que ya han detallado mis colegas deben sumarse también a la creación de una cultura de apertura de las fuerzas, tanto policiales como militares, al control y evaluación externos. Parte de la lógica perversa que hemos venido describiendo desde ayer, de la obediencia con autonomía, es que la fuerza pública en general es una fuerza adversa a ser escrutinada desde fuera. Y esto es responsabilidad tanto de la institución policial y militar, debo sumar, como los actores políticos civiles a la hora de ceder el control y otorgar autonomía. El último punto que no hemos señalado por ningún lado tiene que ver con la cara que voy a llamar generalizada, racializada y de clase social que acompaña la actividad policial y sobre todo el uso de la violencia. Esto se ha estudiado en detalle, no creo que estoy diciendo nada nuevo, pero si en efecto el uso de la fuerza y la actividad policial tiene esta cara generalizada, racializada de clase social, cuando hablamos de las reformas de la institución, creo que también es necesario imaginarlas en función de un enfoque diferencial, interseccional, en donde no estemos hablando solo de la transversalización de género, sino de lo interseccional. Y con esto no quiero decir simplemente sumar clase social, género y raza, sino de entender de qué manera estas distintas categorías identitarias se interconectan a la hora de generar formas discriminatorias, tanto en la actividad de protección policial como en el uso de la fuerza. Y algunos experimentos que ya comienzan a observarse en el mundo y en la región sugieren que no se trata solo de incorporar más mujeres, más personas de color, etcétera, a la institución, sino de adoptar un lente de género o interseccional. Y lo que se ha demostrado es que esto sí afecta la labor policial. Sobre todo puede incidir positivamente en la reducción en el uso de la fuerza a la hora de realizar actividades policiales. Entonces creo que hay que pensar más sistemáticamente en esto también. Muchas gracias, Arlene. Para terminar esta ronda, voy a darle la palabra a Lilian también para comentar sobre estos temas y reaccionar sobre estos puntos que Arlene mencionaba, que en efecto no habíamos tratado, pero son muy centrales en esta región, además, como con más urgencia, digamos. Lilian, por favor. Apagado ya. Lilian, no te oímos. Creo que tienes tu micrófono apagado. Si puedes retomar, por favor.
¿Me escuchan ahora? Ok. Bueno, pedía disculpas precisamente porque estoy teniendo problemas con la conexión y la computadora. Tuve que cambiar a otra computadora, de hecho. Pero decía que me gustaba, o sea, yo apoyo, me parece importantísimo lo que Adam decía acerca de los círculos concéntricos y de las capas, ¿no? Y también lo que es a lo que se refería Arlene y Mónica sobre los elementos nuevos que hay que considerar. Desde mi parte, yo pienso que lo primero que hay que hacer es internalizar que el hecho de que una institución policial robusta, sometida al escrutinio público, responsiva a las demandas y necesidades locales, debe tener como contraparte la ruptura radical de las fuerzas militares con su pasado constabulario, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver con todo lo que estamos experimentando ahora mismo, con las crisis y el desgaste de nuestras democracias, ¿no? Que hablamos de contragolpes, perdón, hablamos de autogolpes, hablamos de golpes de Estado. Todavía hay golpes de Estado, sabemos que, o sea, tenemos apenas en los últimos 15 años la situación de Bolivia. Tenemos también otras experiencias en Honduras, ¿no? O sea, lo que estamos asistiendo es a una, digamos, exacerbación de todo lo que antes veíamos como casi un proceso teleológico. Ahora hay una mezcla de todos esos elementos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el elefante en la sala es la racionalización del volumen de las fuerzas militares, especialmente en los países que tienen un supernumerario que no se corresponde con las amenazas que los cuerpos castrenses afirman que existen o que están supuestos a enfrentar. Y esa racionalización hay que verla como procesos graduales de concentración y reposicionamiento de recursos humanos y materiales. A medida que se produzcan retiros, se van limitando la demanda de los nuevos integrantes. Y eso lo digo porque gran parte del problema tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con el socavamiento precisamente de los recursos que deberían estar siendo aportados a las policías, que son las que tienen el contacto directo con la población, ¿no? Y las que saben, o las que teóricamente deberían manejar los criterios de cómo acercarse a la problemática de la seguridad ciudadana. Lo segundo es entender que la policía es solo un componente del sistema distributivo de garantías ciudadanas, que la gobernanza del sector de seguridad descansa en una perspectiva más íntegra, más integral, perdón, pero a la vez diferenciada, y que es una serie de subsistemas que están articulados, ¿no? Lo tercero es asumir como precepto que la seguridad es un derecho al que deben acceder todos los ciudadanos sin distinción social, económica, racial, de género, que era lo que decía Arlene hace un momento, y que la institución policial misma no solo es responsable para la viabilidad de esos atributos, ¿no? Y al igual que la población que sirve, las instituciones policiales también deben ser representativas e inclusivas de esa diversidad. También lo que decía Arlene. Asimismo, los ciudadanos también tienen derecho a una justicia imparcial, garantista y eficiente, lo mismo que el sistema correccional, que en la mayoría de los países de la región están en un descalabro total, ¿no? Son tumbas de cuerpos vivos, ¿no? Como siempre digo a mis estudiantes, el punto de entrada en los sistemas es la policía. Así que los académicos, los tecnócratas, implementadores tienen que propugnar por una policía con capacidades analíticas e inquisitivas, con ética, orientada a resolver problemas como una prioridad, ¿no? Y para no pecar de ingenuos, hay que reconocer que estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿no? Hay que crear espacios combinados de intercambio de visiones y aprendizaje en la gestión de la seguridad, donde se aborde el rol crítico de la justicia, donde se desarrolle la tolerancia al disenso y donde el cuestionamiento a la autoridad, cuando se percibe desigualdad e injusticia, no sea siempre visto como una afrenta. En resumen, en este tablero hay un rejuego de pierde y gana. Todavía no de ganar, pero ciertamente no de cero suma. Muchas gracias, Lilian. Tenemos ya ya estamos casi llegando al final de este panel. Hay algunas preguntas que nos han llegado virtualmente.
voy a plantear un par y si hay alguna pregunta en la sala, por favor, levantan la mano y les pasamos un micrófono. Y luego habrá una ronda para que los y las panelistas, o el panelista y las panelistas puedan, por favor, responder a las preguntas y hacer su última reflexión, y con eso cerraríamos. De las varias preguntas, dado el tiempo, voy a plantear una que me parece muy amarrada a los problemas que se han descrito acá y que es un asunto muy complejo, y es si la militarización de la policía tiene más riesgos para la población en un contexto en el que existe tanta corrupción policial. Y tengo a Ruth, por favor. Por favor, Ruth, adelante. Se te apagó. Ya, ahora sí. Yo tengo una pregunta que surge de lo que había dicho Arlene, pero que por ahí los otros panelistas pueden también tener interés en contestarla, y otra para Adam. La pregunta para Arlene es, esta codependencia o coproducción que vos planteabas en una de tus reflexiones y que permea la sociedad, ¿cómo puede tender a modificarse? O sea, de alguna manera lo que después dijiste, cómo retomar que estos principios que estaban en la seguridad democrática, de defensa democrática, de derechos humanos, puede otra vez instalarse en la sociedad. Y para Adam, la pregunta es, esta search capacity de la cual hablaba, ¿no daría lugar a pensar una drástica reducción de los efectivos militares en muchos países? Gracias. Muchas gracias, Ruth. Vamos entonces a darles a cada uno los mismos 3 minutos, no los mismos 3 minutos, vamos a darles 3 minutos, también teniendo en cuenta el tiempo. Empecemos entonces, creo esta vez por Arlene. Pues es una buena pregunta la que hace Ruth, que no tengo respuesta. La sensación que me da, hemos hablado ayer, tú sobre todo, de la normalización, de la militarización y del militarismo que la subyace como ideología. Y creo que destrabar esta codependencia entre lo civil y lo militar arranca por poner en evidencia esta normalización o naturalización. Creo que como el género mismo, cuando hablamos de realidades que son construidas socialmente, la manera en que adquieren un arraigo imperceptible, muchas veces normal, natural, ¿sí? Es algo que hay que poner primero que todo en evidencia. El poder del militarismo como ideología es justamente que ha ido asimilándose en la vida cotidiana en todos los niveles, y hasta no hacer evidente eso, es muy difícil entonces entender de qué manera lo civil y lo militar ya son dos esferas que están muy interrelacionadas, y imaginar estrategias para desarticularlas, porque en últimas no estoy sugiriendo que no haya que lograr esa separación. Como Adam nos ha señalado, las funciones militares son muy específicas, como también deben ser las policiales, pero eso es lo que se me ocurre. Y simplemente como observación general, no puse mi reloj, entonces no sé cuánto llevo hablando. Como observación general, simplemente volver a la importancia de la discusión política y sobre el Estado, que creo que hemos tratado de remarcar. Si nos quedamos en la minucia de las reformas, que también es importante, sin tener de presente este contexto institucional estatal relacionado con la crisis de la democracia, de lo cual hemos hablado, y como otro círculo concéntrico, para usar la metáfora de Adam, esta normalización del militarismo, pues es muy difícil lograr no replicar los procesos técnicos de reforma que llevamos tratando de realizar desde hace décadas sin resultados tangibles en el ejercicio de la seguridad y en la vida de las personas o los ciudadanos que la seguridad debe estar orientada a proteger.
Gracias, Arlene. Voy a darle entonces ahora la palabra a Mónica. Bueno, yo voy a contestar de una manera general también con 2 puntos, 2 puntos muy simples. El primero es que además de la militarización a cual se hizo referencia, está el tema de la securitización, o sea, la necesidad de trabajar socialmente la percepción de las amenazas y las percepciones de las amenazas que terminan se transformando en un nutriente de esta normalización a que se hace referencia. O sea, no está en el resultado de la acción de la violencia, pero sí en la propia percepción de aquello que amenaza y justifica una determinada acción violenta. Y esto significa trabajar en el territorio de la prevención. La prevención pensada en sentido universal, desde el punto de vista de la provisión de bienes públicos del Estado y obviamente negociados políticamente en los ámbitos institucionales específicos que incluyen el legislativo y también el judiciario. Este es el primer punto. El segundo es que por más incipiente que sea, por más simbólico que pueda incluso significar, yo creo que es importante hacer un esfuerzo desde los ámbitos políticos, democráticos, que en este momento se instalan y están instalados en la región, para generar, yo diría que incipientemente, una agenda regional sobre estos temas. No hay, no está, no existe. El regionalismo nuestro está quebrado institucionalmente, está fragmentado y polarizado políticamente. Ahora, todos los temas sobre los cuales hablamos acá traspasan realidades políticas, digamos, de diferentes colores, y que, digamos, pueden y deben percibir que acá hay una agenda sobre la cual trabajar juntos. Construir esta agenda es obviamente un labor herculano, pero esto no es solamente un ejercicio comparado. Esto no es solamente una realidad que por alguna razón que va más allá de la geografía ocurre en los diferentes países de un mismo marco geopolítico. Hay que trabajar esto regionalmente también. Así que yo creo que, por lo menos como una primera bandera, yo plantearía esta necesidad. Muchas gracias, Mónica. Lilian. Bueno, se ha dicho, yo creo que cosas muy esenciales. Respondiendo a Ruth, especialmente yo mencioné anteriormente la necesidad, sí, de racionalizar las fuerzas militares en nuestros países, sobre todo en los países que no tienen, digamos, las situaciones de conflicto, digamos, de fronteras. O sea, sabemos que hay toda una serie de cuestiones que los militares han ido asumiendo, que los hace percibir como tan imprescindibles en la sociedad, que están totalmente mistificados. ¿Por qué los militares tienen que controlar el tema de la circulación de de las migraciones, por ejemplo? ¿Por qué tienen que estar manejando esos fenómenos migratorios, que además son sumamente complejos, porque no solamente ya estamos hablando de migraciones económicas, sino de diásporas que están saliendo precisamente de los niveles de violencia que encuentran en sus países? Entonces, yo pienso que hay que empezar a desmistificar, y para mí el acotar, el empezar a racionalizar las fuerzas tiene también una perspectiva práctica, pero también simbólica. Es la forma en que los políticos asumen y expresan su compromiso real
de empezar a reconstruir un sistema de seguridad que, como yo decía anteriormente, es mucho más complejo y debe estar más integrado. O sea, nuestros estados son un poco esquizofrénicos, ¿no? En el tema de cómo las instituciones que tienen que ver con la seguridad en realidad son traslapadas, ¿no? O funcionan de manera aislada. Entonces, ese es un primer punto. En cuanto a las policías mismas y en general a la población y a los sectores que tienen que ver con la seguridad, yo pienso que la educación es fundamental. Y eso lo digo porque en donde doy clases tenemos un programa de formación de policías municipales. Y ciertamente me doy cuenta de que el desarrollo de pensamiento crítico, ayer hablábamos de la discrecionalidad de la policía, que siempre se ha usado en un sentido negativo, pero la idea de discrecionalidad policial básicamente esperaba ser un instrumento para que las policías pudiesen responder a las necesidades de las poblaciones y que tuviesen criterio. Para eso deberían tener claros parámetros éticos y deberían tener también claras normativas, ¿no? Entonces, todo eso de la educación es fundamental, la formación de la Muchas gracias, Lilian. Voy a darle entonces la palabra a Adam para cerrar su participación. Adam, por favor. Gracias, Catalina, y gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Y muy buena pregunta, Ruth, sobre la capacidad de crecimiento, surge capacity. Bueno, depende de su escenario de amenazas. Si usted vive en Sur Corea, hay un fuerte argumento para tener surge capacity, y por eso BTS tiene que ingresar al ejército para disuadir a Kim Jong-un. Pues, hablo en broma, pero así es. Pero, bueno, yo tenía 10 años cuando se eligió Ronald Reagan en mi país y se empezó a crecer el surge capacity de forma muy exagerada y ha seguido así, con 10,000 armas nucleares y fuerzas especiales desplegadas a 150 países por año. ¿Por qué? Empezaron realmente a cazar misiones y inventar amenazas antes que prepararse. Y pues algo pasa también cuando hay demasiado surge capacity en América Latina. En Honduras realmente necesitan un ejército para disuadir a la invasión nicaragüense, probablemente no. Y empiezan a cazar nuevas misiones. Y lo que vemos pasando más y más con ese surge capacity es que los militares jalados a jugar ese papel antidelincuencia en las calles, están perdiendo su propia identidad como fuerza armada. Están llegando a ser fuerzas híbridas, constabularios, gendarmerías, carabineros, no sé cómo se llaman, pero ya más y más son super policías móviles que no tienen ninguna preparación de cómo relacionarse con la población. Y el ejemplo clásico ahora es la Guardia Nacional Nueva en México, que ya es parte de las fuerzas militares. ¿Qué implica eso para el Ejército de México? Una vez que llegamos a 2028 y el Ejército supuestamente no va a tener la capacidad de funcionar en las calles, van a seguir con su surge capacity mientras hay una gran Guardia Nacional dentro de las Fuerzas Armadas, o van a tener que desaparecer o reducirse dramáticamente por la falta de amenazas. Probablemente van a extenderlos a 2034, pero no pensamos en eso. Pero eso es un futuro. Me imagino que en el ejército mexicano están bastante preocupados por eso. Bueno, termino con solamente una observación, porque yo hablé de algunas cosas bastante utópicas y técnicas. Y como dijo Mónica, faltaba bastante un análisis de poder, power analysis, de cómo funciona eso. Y acepto eso, pero vengo de la comunidad de derechos humanos y muchos en la comunidad de derechos humanos queremos cambiar las relaciones de poder en la sociedad, pero no hablamos de transferencias de ingresos y de riqueza, hablamos más de proteger a los activistas y darles espacio político, recurriendo a instancias internacionales y todo para darles espacio para hacer esos cambios. Y cuando pienso en fortalecer el sector de seguridad, estoy pensando más o menos en lo mismo, crear las estructuras necesarias para que haya espacio político para hacer esos cambios.
Muchas gracias, Adam. Creo que con esa nota de la centralidad de generar espacios políticos de discusión y de también presión, digamos, para generar los cambios que se requieren, vamos a cerrar este panel. Muchísimas gracias a Adam, a Arlene, a Mónica y a Lilian por acompañarnos y en un ratito nos vemos en el siguiente panel. Muchas gracias.